Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, a todas. Estamos viendo ahí que se están conectando muchos colegas con los cuales hemos compartido y algunos con los cuales seguiremos compartiendo en los próximos tiempos. Nos motiva hoy, gracias a esta gran empresa argentina, Tecnoimagen, la cual apoya el crecimiento de médicos, técnicos y otras especialidades relacionadas no solamente en imágenes cardiovasculares, sino también en otras áreas. Así es que desde ya muy agradecidos. Estoy con un equipo de trabajo, con Alexander, estoy con Melina, quienes también han trabajado muchísimo para lograr esto. Y bueno, un gran agradecimiento a este gran equipo de Tecnoimagen. Así es que yo voy a empezar compartiendo pantalla, vamos a iniciar y motivar la presentación de hoy. Ahí ya estoy compartiendo pantalla. Magnífico. Bueno, vamos a iniciar entonces esta presentación. Va a tener algunos ítems actuales que nos parecen de mucha utilidad. Eh, Ahí vamos a probar. Ahí ya estamos viendo. Perfecto. Magnífico, magnífico. Bueno, mi iniciativa de hoy y la iniciativa de la empresa Tecnoimagen es compartir a través de estos 50 minutos tres pilares básicos en la ecografía Doppler, con algunos trucos, con algunos tips y algunos ejemplos. Así que vamos a tratar, como lo hemos hecho siempre, de enseñar. Este contexto es absolutamente gratuito, como han podido ver. También nosotros vamos a estar emprendiendo dos eventos muy importantes próximamente. Uno de ellos lo vamos a dar a conocer durante el curso, que es un taller multiterritorio en el cual a lo largo de 12 horas estamos trabajando con pacientes que presentan patologías vasculares extremas, y pudiendo acompañarlos en el aprendizaje. En el día de la fecha nosotros vamos a estar Gabriel, disculpe, aprendiendo. ¿puede Sí, minimizar el cuadradito hacia la derecha abajo? Ahí ahí está, está. gracias. Perfecto. Gracias Alex. Ven porque dijo que tengo un equipo tremendo. Eh, Vamos a arrancar con la pesquisa de placa en territorios carotídeos y ilofemoral. Les voy a tratar de dar algunos consejos y algunas evidencias. La detección del aneurisma de aorta abdominal. Cómo evaluamos hoy en día las estenosis arteriales. También acá vamos a dar algunos trucos y vamos a introducirlos a las evaluaciones ya de los pacientes tratados. Nosotros en pocos días vamos a estar dando este evento en forma de modalidad taller, para los cuales este gran grupo de docentes y profesionales tienen todo el material preparado. Esto se los comento porque sé que ha habido inquietudes, interés. Esto, cuanto antes se inscribe, las personas reciben una entrada a un campus. En ese campus pueden ya empezar a aprender de los tutoriales y las clases presentadas de cada territorio y posteriormente el día del taller solamente se asiste a hacer prácticas, o sea, es todo el día haciendo prácticas, no hay clases ahí. Es por eso que esta modalidad, desde que la hemos iniciado con el grupo Tecnoimagen hace ya unos 9 años, ha tenido mucho impacto. Lamentablemente tenemos un cupo ultra bajo porque tenemos solamente 3 islas, perdón, 4 islas con 4 equipos, 4 docentes y un gran número de pacientes con patologías, pero la idea es que cada persona que quiera aprender esté mucho tiempo con el traductor en la mano y eso hace que tengamos pocos cupos.
años. Esto está relacionado directamente, esto para que entendamos qué quieren los médicos de cabecera cuando nos piden esto, por qué nos están pidiendo cada vez más. Nos piden básicamente para evaluar el riesgo cardiovascular, básicamente para evaluar la aterosclerosis y básicamente para tratar de actuar sobre los factores de mortalidad que tiene que ver directamente con la enfermedad coronaria. Entonces, es por eso que nos piden esto y ellos tratan de prevenir. La idea es siempre prevenir y para prevenir necesito herramientas que me ayuden a tomar decisiones y encontrar la persona adecuada. Entonces, cuando a ustedes les llega la persona con su indicación para realizar el estudio, nosotros a veces decimos, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo seguir adelante? Y simplemente yo les voy a tratar de demostrar en los próximos pocos minutos qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar. Algunas preguntas que nos hacemos es si detectar la placa es suficiente o no, y nos vamos a preguntar también el cómo y el dónde. Voy a avanzar 2 o 3 placas y luego ya vamos a hacer una pregunta abierta. Recientemente hemos trabajado para entender por qué el grosor mínimo o la placa, es decir, da lo mismo, busco uno, busco el otro, tengo que buscar los dos. Entonces, simplemente les voy a simplificar esta gran duda. Las evidencias hoy en día nos dicen que el grosor minimal no califica calificar para estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Es decir, no tiene utilidad, lo pueden hacer sí, lo pueden medir sí, pero la utilidad del mismo ha caído. A veces suele surgir la pregunta si tenemos presencia de placa, hay que medir el grosor también. La respuesta es ni con presencia ni con ausencia de placa tiene este valor. Las limitaciones, como pueden ver en la última línea, hacen que realmente no sea un método que nos estén mostrando. El final de la historia lo puso el estudio PESA, que realmente hizo tambalear la valoración de a través del grosor minimal. Esto es dar una herramienta del por qué hoy en día no tiene ninguna utilidad. Entonces, acaba la primera respuesta. Nosotros buscamos placa y cuando buscamos placa nuestro trabajo se simplifica y es ahí a donde los voy a dirigir. Acá viene la primera consigna para llevarse en la fecha, es decir, ha cambiado algo en la forma de cómo se denomina una placa. Y yo acá voy a poner el primer ítem de atención hacia este punto, el espesor mayor a 1,5 milímetros, sin medir la adventicia, corresponde a lo que conocemos como placa. Esto quiere decir, si yo agrando esta imagen, yo no tengo que medir la adventicia a la hora de medir la altura de la placa, y en ese momento yo estoy midiendo altura de placa. Yo quiero ser muy claro y enfático. Lo hacemos para nominar qué es placa. ¿En qué coinciden las últimas guías de Doppler vascular periférico, las europeas, las americanas, la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología y algunas guías asiáticas, en que este criterio de más de 1,5 es común a todos? Es decir, tiene una correlación con la anatomía patológica para nominar una placa. Ese punto lo vamos a remarcar, lo vamos a enfatizar y vamos a seguir adelante. No se mide la adventicia. Nosotros pesquisamos la placa de esta forma sumamente sencilla, con el transductor colocado en una posición transversa, donde tratamos de visualizar simplemente, ahí vuelvo el video para que lo vean mejor, estas gráficas que tenemos a la derecha, es decir, arrancando desde la carótida común hasta llegar a la bifurcación. Y si en el camino nos hemos cruzado una placa, la podemos visualizar y medir para ver si tiene más de 1,5 milímetros o simplemente proyectarlas en las vistas longitudinales. Lo demás, es decir, la aplicación del color, la aplicación del ecodoppler con ángulos siempre a 60 grados y la toma de flujo, para estos casos en prevención van a ser un coayudante necesario, una herramienta necesaria para hacer un estudio completo,
pero quiero enfatizar que nuestro estudio se focaliza simplemente por este lado, buscar, pesquisar las placas, vistas transversas. En el momento que me llama la atención algo, friso el video similar a como lo estoy haciendo en este momento, agrando la imagen, y si tuviera algo de sospecha, pongo mi caliper sin incluir la adventicia, pongo el medidor sobre el lumen, y lo que me arroje el equipo, ejemplo, va a corresponder a placa o no, siempre y cuando mida más de 1.5 milímetros. No hay más reglas que las que estamos por ahí tratando de apuntar. Entonces ahí sí vamos a pedir a Alex o a Meli que nos compartan por Zoom la siguiente pregunta. Les vamos a pedir por favor que si tienen ganas la contesten. Así que Alex, si podés poner ahí. Ahí lo están compartiendo, doctor, ¿eh? Ya lo compartí y están votando. Magnífico, magnífico. Ahí vamos a ver la votación en unos pocos segundos. Recién compartí el resultado, doctor. Bueno, magnífico, magnífico. Estamos entonces de acuerdo que consideramos que en más de 1.5 milímetros tenemos presencia de placa. Le agrego como comentario que estamos midiendo altura, y le agrego como último comentario la respuesta a esta pregunta que no estaba incluida en las preguntas de Zoom. Pero si es suficiente la detección de placa, la primera respuesta es sí. Medirla, la respuesta la acaban de poner ustedes al incorporar la medición de más de 1.5 milímetros. Y el cómo y el dónde, el cómo lo voy a reenfatizar, no incluimos la adventicia. Y por último, recordar que estamos midiendo altura, es decir, realmente estamos midiendo altura de placa, y al sobrepasar esa medida tenemos placa. Vamos a continuar con algunos datos sumamente importantes, como el siguiente. Hay estudios que han focalizado la carga de placa. La pregunta que yo me puedo hacer en este momento es si da lo mismo tener una placa del lado izquierdo, no tener placa en el lado derecho carotidio, y no tener placas, por ejemplo, en las femorales, si eso es igual a tener placas en los territorios derecho izquierdo carotidio y derecho izquierdo femoral. Yo creo que aquí lo que vamos a remarcar es que ha habido estudios que han demostrado que, por ejemplo, la carga global de placa, es decir, ya sea que lo que esté sumando sea volúmenes de placa, área de placa, altura de placa, o simplemente la cantidad de placa, como les manifestaba previamente, cuanto más placas, no importa si las pude medir por algún método, realmente quiero enfatizar que sea como sea, cuanto más territorio hay, nuestro paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. Y de hecho, eso fue demostrado en un estudio que es el que tienen en pantalla, que es el PESA. Este estudio también nos ha enseñado cosas sumamente importantes respecto a los territorios, porque, por ejemplo, nos ha enseñado a reenfocarnos. Es decir, si durante muchos años estuvimos mirando las arterias carótidas en nuestros pacientes, bueno, nos ha enseñado que había otro territorio que había que ir a mirar, y que ese territorio que había que ir a mirar era el iliofemoral. Entonces, cuando analizamos en los hombres entre 45 y 54 años con evaluación de riesgo cardiovascular, tenemos que tener en cuenta que voy a tener muchas más posibilidades porcentuales de encontrarle placas si voy a pesquisar placas en el territorio iliofemoral que en el territorio carotidio. Ustedes están viendo ahí claramente 52.5% de encontrarle en las femorales y
35% de encontrar en las arterias carótidas. Lo importante de este primer dato es enfocarnos en el dónde, es decir, no solamente pensar en los territorios carotídeos, sino también apuntar al territorio eh, femoral. Es decir, evidencias tenemos. Pero ¿qué pasa con la mujer? A la hora de evaluar la mujer, como pueden ver, tenemos 29% en las iliofemorales y 24% en las arterias carótidas. Es decir, que de alguna forma es sumamente parecido en cuanto a porcentuales. El mensaje que nos podríamos llevar por estos lados es que seguramente en el hombre deberíamos siempre enfocarnos en buscar riesgo cardiovascular en los territorios carotídeos e iliofemorales, y seguramente en la mujer las posibilidades están equilibradas. Así es que yo considero que ahí está la primera respuesta de por qué nos piden el estudio de las arterias femorales actualmente. La realidad es que la mayor parte de las placas que hemos podido observar a través de los estudios, de cualquiera de estos dos estudios que ahora tienen en imagen, nos han mostrado evidencias sumamente parecidas. Y el aprendizaje que nos llevamos es que el territorio iliofemoral nos ofrece una probabilidad casi del doble para encontrarnos con placas. Entonces, no obviarlo, pensarlo y hacer también nuestra sistemática. ¿Qué otro punto es importante? La correlación que existe entre la presencia de placas en el territorio iliofemoral o en el territorio carotídeo y el score de calcio. De alguna manera, estos pacientes, cuando tienen más de un territorio, tienen más probabilidad de tener un score de calcio eh, aumentado, obviamente positivo y aumentado, para estos grupos de pacientes. Así es que esa es la razón por la cual sus derivadores, o si ustedes lo son, y también realizan estas técnicas, entender por qué está todo enfocado en pedir el estudio iliofemoral. Respecto de carga de placas, hay dudas que han surgido en los últimos tiempos, algunas son contestadas con claridad por las evidencias, otras no tanto. A mi modo de ver, por ejemplo, queda claro que la carga de placa, es decir, cuando uno va a buscarla a través de estudios como Bioimage, que fue, si bien fue un estudio tridimensional, y muchos de nosotros no tenemos tecnología tridimensional, generó una apertura para entender que la cuantificación, ya sea de más territorios, es equivalente a más riesgo. Esto es una obviedad, pero la pregunta que me haría por estos momentos es, si yo solamente pido un solo estudio, como el Doppler de carótidas, me estoy preguntando si no me estoy olvidando de otros dos territorios, porque el ilio femoral corresponde lado izquierdo al lado derecho a otros dos territorios, y de esa manera estoy de alguna manera pesando, evaluando a mi paciente solamente por la mitad del riesgo cardiovascular. El otro punto importante a la hora de ver es qué sucedió con el índice de tobillo-brazo. Ustedes saben que las últimas guías no ha sido posicionado, dado la fuerte mayor evidencia que genera la detección de placa, y por ende algunos otros métodos han perdido de alguna manera el foco sobre la sensibilidad y especificidad para evaluar o sumar riesgo cardiovascular a nuestro paciente. Así es que estos territorios ya tenemos una primera introducción, y acá viene ya para los médicos dedicados a hacer imágenes de ecografía el siguiente punto. Cada vez que tenemos placas, ya sea en el territorio iliofemoral o carotídeo, la localización es importante, definir si el paciente ha venido por la pesquisa de placas carotídeas femoral, cuántos territorios tiene comprometidos, es decir, yo acá pondría cuántos territorios, y ahí dejaría entrever el territorio derecho-izquierdo de carotídeo es 1, 2, y el territorio femoral izquierdo-derecho es 3, 4.
Las caracterizaciones de placas son las mismas para aquellas que son cálcicas, para aquellas que son isoecoicas, hipoecoicas, regulares o irregulares, y la extensión de la misma en el vaso. Ya me voy a referir sobre áreas de placa. Hace ya un tiempo se ha estado trabajando con múltiples sociedades para la publicación de este artículo, que tuvo que ver con una nueva visión de estandarización, fundamentado también en evidencia, de cómo definir placas, y nuevamente presten atención a dos puntos. Primero, año 2020, y segundo, de vuelta, más de 1.5 milímetros para definir placas, y placas prominentes para aquellas placas que superen los 2.5 milímetros. Es decir, de alguna manera ya tengo un parámetro que me dice a partir de acá siempre está toda la comunidad de acuerdo en definir placa. Cuando tienen más de 2.5 son placas prominentes y obviamente tienen un riesgo cardiovascular distinto. Desde, desde las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología se ha podido definir 5 tipos de placas. Yo por aquí quisiera enfatizar que las placas tipo 1 y 2 corresponden a placas que tienen un fuerte contenido fibrolipídico. Este fuerte contenido fibrolipídico hace que sean isoecoica o hipoecoica respecto del lumen del vaso, comparadas con algún músculo cercano. Y esas placas, al tener un volumen mayor a 2.5 milímetros, es decir, a tener una altura con la cual las calificamos como prominentes, son placas que tienen riesgo de vulnerabilidad. Las placas que van del grupo 3 al grupo 5 son placas que ya tienen o mucho contenido fibroso, predomina, es decir, son fuertemente grises y poco oscuras, o son placas blancuzcas o con cono de sombra, como ven en la imagen de la derecha. Entonces, estas, si bien caracteriza al encontrarla en mi paciente que tiene riesgo cardiovascular, esa placa por sí misma no tiene característica de ser vulnerable desde el punto de vista de la posibilidad de accidente de placa. Eso sería como un punto sumamente importante. Entonces, como punto para remarcar, la altura de la placa es importante, siempre que la podamos enfocar y medir bien. Lo podemos hacer en vistas transversas o longitudinales. Nos sirven para definir placa y nos sirven para definir diferencia entre placas que tienen más de 2.5 milímetros que tienen mayor riesgo cardiovascular. Un punto sobre el cual quisiera enfocarme en este momento tiene que ver con qué ver y qué medir a la hora ya de ingresar al siguiente capítulo, que tiene que ver con la detección del aneurisma de aorta abdominal. El aneurisma de aorta abdominal puede ser examinado, puede ser explorado con transductores que requieren mayor penetración. Para alivio de los cardiólogos, saben bien qué se puede hacer con el transductor cardiológico. Yo siempre suelo aconsejar a la hora de evaluar abdomen usar algún set vascular, y si no lo tiene, tratar en lo posible de, al cargar el color, al activar el color, poner la más alta persistencia posible y bajar el PRF, y con eso ya se ha fabricado un set de abdomen. En general, con esto alcanza para explorar el abdomen. El transductor realmente se lleva muy bien en la profundidad. Los transductores lineales aquí no tienen mucha utilidad. El método va por el lado B, bidimensional, y por el Doppler. Ahí tienen cómo exploramos la aorta abdominal. Realmente no es complejo. Vamos desde el sifoides hasta el ombligo, la llevamos de corte transverso hasta llegar a donde se bifurca, que es la bifurcación de ilíaca primitiva. Eso es todo lo que hay que hacer. Y yo aquí recomiendo a mitad de camino generalmente tratar de obtener alguna medición. En las vistas longitudinales, solo recordar que giramos el transductor, ponemos la muestra mirando hacia la cabeza del paciente, se despliega de esta manera la aorta, y ahí nosotros podemos ver este vaso que nos sirve de referencia
que es la arteria mesentérica, que sale a la misma altura de la arteria renal y que nos permite definir todo lo que está hacia los pies como infrarrenal y lo que está hacia proximal respecto de ella como suprarrenal. Es así de simple, no hay muchos más secretos. Y acá viene un punto que nos parece muy importante al equipo de Vascular Doppler compartir, porque ha sido muy enfatizado en las guías y tiene que ver con el qué medir. En principio, el qué medir tiene que ver con la opción de medir de borde externo a borde externo, es decir, no hay otra opción. Acá todos los métodos tienen que medir de la misma manera, es decir, la tomografía, la resonancia y el ecodoppler tienen que medir igual y de hecho lo estamos haciendo. Un punto importante lo tienen acá en esta gráfica de la derecha, donde pueden remarcar que siempre hay que alinearse en el eje perpendicular al eje mayor de la aorta, y eso les va a hacer obtener una imagen como la que está en la circunferencia amarilla, que corresponde a un corte absolutamente perpendicular, mientras que cuando tiene forma de sandía, es decir, cuando no se ha cortado perpendicular, la aorta se va a ver en forma ovoide y imaginen que se puede sobreestimar algún diámetro y diagnosticar aneurisma de forma errónea. Se sugiere siempre medir las ilíacas y entonces vamos a preguntarnos ahora, vamos a pedirle a Alex por favor que nos muestre la siguiente pregunta que tiene que ver con aorta abdominal, que medir. A ver, Alex, vos me decís cuando ya esté la pregunta. Ya está la pregunta, están votando, doctor. Perfecto. Ahí hemos visto algunas preguntas que ya las vamos a responder en pocos minutos. Son muy interesantes realmente y tenía mucho interés en ver que aparecieran esas preguntas, así es que ya las vamos a estar respondiendo. Ahí estoy compartiendo el resultado, doctor. Magnífico, excelente, excelente. Entonces, vamos remarcando que a la hora de medir la aorta, nosotros medimos incluyendo todas las paredes. Esto va a ser sumamente importante a la hora de medirla y creo que con ese punto nos damos por hecho de haber podido transmitir un dato seguramente importante. Luego vamos a tener herramientas como la colocación del Doppler color y espectral, que nos dan estas ondas como las que tienen imagen, con velocidades que oscilan los 100 centímetros sobre segundos, y la posibilidad también de seguir la aorta y llegar hasta la bifurcación ilíaca mínimamente en este estudio. Quiero enfatizar en este punto que la posibilidad de encontrarnos en la bifurcación ilíaca con presencia de placas también es un dato de importancia. La prevalencia, como ustedes saben, en estos niveles es elevada, pero lo que sucede es que posiblemente las ventanas de nuestro paciente o la capacidad a veces de nuestros equipos tienen algunas limitaciones para la detección de la placa, aun cuando la placa está. Es por eso que al momento el foco puesto en las iliofemorales y en las arterias carótidas, por el momento se lleva todos los ítems en prevención y detección a través de imágenes de ultrasonido. Entonces, desde la guía de Doppler de la Sociedad Argentina de Cardiología, nos enseñaba esto, por último, los cortes. Siempre cortar perpendicular y nos vamos a dar cuenta de ello cuando estemos absolutamente en un corte con la aorta totalmente circular respecto de nuestro transductor. Bien, ahí les vamos a compartir. Le pedimos a Alex, por favor, que comparta. Les pido que si tienen ahora un minuto a modo de relax, abran el chat de este Zoom. Ahí van a encontrar un link que les va a compartir Alex o Meli.
Y en ese link una vez que lo abran, les pido que lo hagan con confianza, lo hemos diseñado nosotros, van a poder ver en el mismo la opción porque les voy a explicar muy claro. Generalmente para nuestros cursos anuales o nuestros cursos modulados, es decir, hay módulos que tenemos en nuestros campus, hemos decidido con el grupo de docentes y con el grupo Tecnoimagen regalar 5 becas para nuestro campo de vascular Doppler, eh, de módulos de Doppler vascular completo, con tutoriales. Estas las vamos a estar sorteando y también hemos decidido regalar 2 becas de inscripción, solamente de inscripción para nuestros cursos anuales, pero también para quienes tengan interés van a quedar preinscritos en los mismos que eh, cada vez tenemos cupos más elevados y hemos decidido reducir los cupos para poder enseñar como nos gusta realmente en forma personalizada. Entonces, en ese link de preinscripción, lo único que les pedimos es que los llenen y cuando los llenen les ponen finalizar y al finalizar a nosotros nos queda en nuestros archivos y ya publicaremos en nuestras redes. Ahora les va a aparecer ahí abajo nuevamente en nuestras redes el día que vamos a estar realizando este sorteo. Eh, y bueno, esperamos que tengan mucha suerte. Nos complacería mucho poder compartirles estas 5 becas y estas 2 becas de inscripción para nuestros cursos anuales 2024. Ustedes saben que los damos acá en la ciudad de Buenos Aires, también los damos en forma virtual para quienes están en Latinoamérica o en España, y también los cursos que damos desde la ciudad de Rosario. Bien, dicho esto, si ya tienen el link y ya lo han podido abrir o guardar, vamos a continuar. El siguiente capítulo es, vamos a continuar, el siguiente capítulo es estenosis de las arterias carotidias y las arterias de los miembros inferiores. Así es que vamos a repaso rápido en evidencias. Ha habido mucha evidencia en los últimos años. Yo creo que cuando me preguntan qué me parece que puede estar muy útil para rever respecto a estenosis aórtica, yo siempre sugiero el consenso de ecodoppler vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, por lo práctico, por lo fácil y rápido para leer en capítulos que son muy cortos y que realmente hasta el día de hoy ya hemos tenido más de 20.000 visitas a nuestros archivos. También decirlo y agradecer al grupo Tecnoimagen que ha apoyado continuamente las publicaciones de estas guías. Vamos entonces a este punto. La estratificación de las estenosis de las arterias carótidas actualmente, al día de hoy, tienen porcentuales que han cambiado realmente mucho respecto de los años previos. Yo los voy a enfocar en qué medimos y después cómo los aplicamos para marcar estos puntos. Nosotros hoy calificamos las placas del 10%, del 50 al 60, al 70, 80 y 90%. Lo que actualmente hay un consenso global, tanto de las guías americanas, europeas o asiáticas, es que no se puede medir por porcentual por debajo del 50%. Es decir, yo detecto una placa, no me aumenta las velocidades respecto del valor normal, fíjense la atención que tiene las mismas velocidades y los mismos índices que una carótida sin placas, y esas placas simplemente se miden, se califican, es decir, si es una tipo 1, 2 o del 3 al 5 para que tienen fibrosis calcio, y se informan como placas que no generan estenosis significativas, o sea, menor al 50%. Para cuando ya elevan las velocidades, es decir, ya tienen más velocidad que los valores promedios normales, ya se comienzan a estratificar con diferentes porcentuales.
Y aquí que las nuevas guías nos han generado herramientas con las cuales las podemos estratificar de forma bastante eh, precisa y al 10%. Por ejemplo, cuando la velocidad sistólica está a más de 100, todas van a tener de 70% a más. Cuando las velocidades sistólicas estén a más de 240, 370 o 400 y los índices de las mismas vayan cambiando, van a ir del 70 al 80% y por primera vez se agrega esta herramienta que es la posibilidad de medir la velocidad pico sistólica distal. Cuanto más baja es la velocidad pico sistólica distal a partir de 50, más preciso es que nuestro paciente tenga una estenosis del 80 o 90% cuando la tiene menos de 30. Y por primera vez se reenfatiza en el uso como herramienta complementaria, cuando fuera posible, de la evaluación de la arteria oftálmica y de la arteria cerebral media para evaluar la circulación colateral y también de alguna manera acompañar al diagnóstico de las estenosis significativas. Pero ¿de qué se trata todo esto? Básicamente de que cuando un fluido, un flujo pasa por un lecho de menor calibre, las velocidades se aceleran. Y el ecodoppler es ahí donde tiene su mayor rendimiento, es decir, su mayor posibilidad de correlacionar al aumento de velocidad con tanto porcentaje de área de reducción. Y no es más que esto es lo que hacemos básicamente. Y lo hacemos midiendo la velocidad pico sistólica de la onda en el sitio de mayor estrechamiento, que lo detectamos por el aliasing, y lo hacemos también midiendo lo que llamamos velocidad de fin de diástole en el sitio mismo. Con estas dos velocidades también voy a poder obtener un índice que se mide entre la carótida interna en el sitio de la estenosis y la carótida común en el tercio medio, que divido la velocidad pico sistólica en la carótida interna, donde más estenosis hay, sobre la velocidad pico sistólica en el sitio del tercio medio de la carótida común y saco este índice o ratio que se llama índice o ratio de estenosis. Lo hacemos de una manera similar a la que tienen en pantalla, es decir, el tercio medio de la carótida común y el sitio de máxima estenosis, y de ahí de la división entre ambos voy a obtener lo que denominamos index. Ese index nos va a servir para determinar cuánto tiene nuestro paciente asociado a los demás hallazgos. Pero en estos años quiero remarcar este punto que ha tenido que ver con la velocidad pico sistólica de la posestenosis, es decir, lo más distal posible a la estenosis. Es así que, por ejemplo, en el paciente previo, a la hora de medir lo más distal posible en la carótida interna, el sitio de la estenosis, se obtiene una velocidad, por ejemplo, de 55. Esto significa que es más de 50, y de ahí nosotros podemos graduar que nuestro paciente, por ejemplo, tiene una estenosis focalizada en el 70%. Si tuviera menos de 50 a nivel distal, podríamos decir que tiene 80%, y si tiene menos de 30 en velocidad pico sistólica, en más de 90. Les voy a mostrar un caso muy sencillo en el cual es un paciente que venía con diagnóstico a través de múltiples métodos de una oclusión total carotidia. Este es el lado que no tenía enfermedad significativa. Este es el lado, y este es el lado del cual en la teoría tenía una obstrucción total. Ahí estamos viendo el flujo en la arteria carótida externa. La carótida interna no se está pudiendo ver con flujo. A la hora de evaluar con el scan del ultrasonido con color, sí se deja ver y esbozar un pequeño lumen en un vaso que previamente venía con diagnósticos de resonancia, ecodoppler, tomografía y angiografía de oclusión total. En este estudio, lo que pudimos ver con este equipo de ultrasonido, esto que ven acá con la palabra TUT es porque son grabados para nuestros tutoriales de enseñanza, con videos del docente donde está colocando la mano y con consejos prácticos de ajustes de equipo, que es algo muy importante. Ahí estamos viendo un desfiladero con un gran aumento de velocidad.
Recuerden que esto había sido diagnosticado en otros lugares, en otras instituciones, donde había sido previamente visto como una oclusión total. Aquí lo que podemos ver son tres elementos. Esto es la carótida común, tercio medio, donde la velocidad pico sistólica, bueno, la tienen por acá, está muy pequeñito, pero ahí lo vamos a agrandar. Esto es la carótida interna en el sitio de la máxima estenosis, y esto es la velocidad pico sistólica distal, esto es carótida interna distal, donde podemos ver que las velocidades desaceleran por abajo de 30. Es por aquí que a la hora de hacer esta división, es decir, 282 dividido 20, nos sale un índice que es muy superior a 10, con lo cual nuestro paciente se llevó un informe donde decía que tiene una estenosis crítica, y más aún justificado en que la velocidad pico sistólica distal era menor a 30. Esta fue la escala que estuvimos usando hasta hace algún tiempo. Provenían de la correlación contra el método de NASET o el ACT, que fueron métodos de angiografía en los cuales se miden lúmenes y se comparan un lumen promedio contra el lumen estenosado, o el lumen del sitio donde está la estenosis contra el lumen verdadero. De alguna manera, nuestro método tiene alguna herencia al respecto, pero con las velocidades medidas en los sitios de las estenosis. Así es que de esto han surgido estas publicaciones, donde actualmente tenemos cómo medir las estenosis, y estos puntos que son importantes, que siempre generan dudas, que es el flujo a nivel de la arteria oftálmica. El mismo tiene mucho valor en varias situaciones, por ejemplo, cuando está invertido, es decir, cuando se pinta, por ejemplo, de color azul, o cuando el mismo está anterógrado, como es el caso que está viendo, pero el vaso nos muestra que tiene un retardo de tiempo al pico sistólico, y nos está hablando, al tener más de 100 milisegundos de retardo, de una estenosis crítica o severa. Otro punto que en estos últimos años ha caído en evaluación es si solo medir la velocidad pico sistólica como un valor para diagnosticar la estenosis. Lo cierto es que ya había trabajo, pero recién fue necesario poner el foco en las nuevas guías para entender que la velocidad pico sistólica muchas veces puede estar compartida en pacientes con estenosis del 50, 60, 70, 80 e incluso al 90%, y no nos está mostrando la verdadera estenosis, dado que tiene la misma velocidad. Sin embargo, los métodos de angioresonancia y angiotomografía están viendo diferentes porcentajes. Entonces, la velocidad pico sistólica por sí misma en forma aislada no tiene valor. Esto sería un dato como para remarcar. Entonces, nuestros nuevos criterios nos han ayudado mucho. Realmente nos han aproximado a esta posibilidad de hacer un seguimiento de nuestro paciente y ver cómo esas estenosis progresan o no. Nos han dado herramientas como la evaluación del Doppler a través de las arterias oftálmicas y cerebrales medias, para conocer, por ejemplo, la colateralización en algunos casos. Respecto de las estenosis arteriales, voy a enfocarme, el estudio empieza de la misma manera que empezaríamos para detectar placas en las arterias femorales. Por eso que habíamos reservado este pequeño tutorial para este momento, donde ponemos las arterias en transverso, las recorremos en transverso y tratamos de buscar la presencia de placa. Un consejo es que siempre tratamos que el transductor esté alineado a nivel medio de la ingle respecto del ombligo, es decir, siempre si seguimos una línea que apunte al ombligo, estamos perfectamente alineados y vamos a ver el sistema iliofemoral. Siempre sugerimos tratar de poner las vistas longitudinales, pero el diagnóstico, el encontrar las placas, requiere las transversas, eso quiero ser enfático. Y nuestro algoritmo, ya para no prevención, sino para estenosis, va a través de la evaluación de este grupo de flujos, donde sugerimos fuertemente a través de nuestros tutoriales evaluar
la velocidad sistólica distal y sobre todo el tiempo al pico sistólico distal, que cuando es postestenótico severo, por ejemplo, medido en las arterias popliteas, ya nos está diciendo que nuestro paciente va a tener una estenosis severa, es decir, un área donde las velocidades aumentan fuertemente, y un flujo de preestenosis donde las ondas son amortiguadas. Es decir, este es nuestro algoritmo del día a día, iniciando un estudio a nivel distal. Las guías actuales también han simplificado este algoritmo, es decir, tener placa y no tener aumentos de velocidades nos hace entender que estamos frente a estenosis menores al 50%. Tener placa y tener aumento de velocidades con índices que van más del 2 al 4 o más del 4 nos hace encajar a nuestro paciente en estenosis del 50 al 75, más del 75%. Agregamos acá con mucho énfasis el elemento de la velocidad del tiempo al pico sistólico, que es la posibilidad de medir la onda desde el inicio hasta el pico, y en caso de tener más de 100, habla de una estenosis proximal severa, es decir, siempre severa. Acá no entran las pequeñas. Lo mismo sucede para los bypass. Es bueno enfatizar este punto, dado que la onda de posestenosis que vamos a encontrar es la que tienen en pantalla. Esta nos va a obligar a mirar hacia proximal, a ir cortando en las arterias, ya sea femorales con vista transversa o el bypass en vista transversa, para encontrar el nicho de aliasing y encontrar las altas velocidades. Y si empecé el estudio de proximal, encontrar las ondas de amortiguación de preestenosis. La verdad es que el algoritmo se lleva muy bien por el lado del flujo distal también. El bypass, entrando al campo también y compartiendo las estenosis, pueden ser con venas autólogas, sintéticos, con prótesis de Dacron o con PTFE. Y siempre por aquí recordamos que el PTFE es lo que da esta imagen de doble línea. El mismo a veces puede ser corrugado, o sea, símil al que tenemos al lado, pero en este caso vemos doble línea corrugada. Cuando no hay doble línea corrugada y simplemente se ve en forma de corrugado, es el típico bypass de Dacron. Los bypass normalmente nosotros los valoramos, siempre tenemos que elegir algún territorio. Nosotros hemos tratado con el grupo de docentes e investigadores sugerir algunas metodologías que nos han resultado de mucha practicidad y que hemos podido comprobar la utilidad de los mismos. Y a esto nos queremos referir que lo primero que sugerimos es ir a buscar las cicatrices de los bypass, posicionar el transductor en la cicatriz para encontrar el bypass y posteriormente desplegar el mismo hasta llegar al menos al tercio medio. En el tercio medio normalmente sugerimos que al realizar una vista longitudinal tratar de ver la presencia de flujo sanguíneo por sí o por no, y posteriormente tratar de ver las velocidades del mismo. Lo mismo vamos a hacer para lo proximal y lo distal, donde están los abocamientos del bypass, pero siempre nuestro algoritmo se focaliza en posicionar el transductor arriba de la cicatriz, encontrar el bypass inmediatamente abajo, que ese es el algoritmo, vista longitudinal y evaluar el flujo. Aquí lo están viendo, claramente estamos en una vena, porque acá están viendo el golfo y algún pedacito de válvula que ha quedado. Yo creo que lo llegan a ver bien, ahí vamos a ampliar la imagen. Entonces esto es un bypass venoso, y al evaluar el flujo, vemos este flujo irregular de una fibrilación auricular que tiene nuestro paciente, pero donde las velocidades pico promedio superan los 45 centímetros sobre segundo. Posteriormente a eso, ver la boca de la anastomosis proximal y distal y cerrar el estudio explicando que el mismo tiene presencia de flujo, que el flujo está dentro de parámetros aceptables, ya vamos a explicar eso, y que no presenta complicaciones intra ni extra.
Este es un punto importante, la velocidad pico sistólica en el bypass no debería ser generalmente nunca, debería ser menor a 45 centímetros sobre segundo porque ya indica la ectasia y generalmente la ectasia tiene muchas variables, pero algunas de ellas tienen que ver con las estenosis proximales, caída de flujo y mayor riesgo de obstrucción del bypass. Acá ustedes están viendo una arteria con una oclusión total. Acá están viendo el origen de un bypass, es decir, el proximal del mismo, luego a nivel proximal nuevamente y luego a nivel distal. Y si yo acá preguntara qué están viendo, yo sé que todos dirían que la presencia de este aliasing y este desfiladero correspondería a una estenosis del mismo, con lo cual estaríamos de acuerdo que este bypass tiene una estenosis. Pero a la hora de medir los flujos es importante también reconocer las características del mismo. Entonces, acá van las características y acá van lo que todos estaban esperando, las velocidades. Casi 7 metros de velocidad nos habla de que en ese sitio hay una estenosis severa o crítica del mismo y nuestro algoritmo una vez más nos ha servido. Entonces, aquí vamos a proyectar una pregunta que vamos a tratar de contestar, si pueden, y que es respecto de cuáles son las velocidades esperadas para un bypass, si tiene que medir más de 45, si tiene que medir menos de 45, ahí va la pregunta. Y Alex nos va a decir cuando ya esté colocada la pregunta. Ya está colocado, Gabriel, ¿eh? Magnífico, magnífico. Vamos a esperar unos segundos para ver respuesta. Ahí compartí el resultado, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias. La iniciativa es recordar solamente que como algoritmo colocar el transductor a nivel de la cicatriz, desplazarnos y entre el punto medio, entre las dos cicatrices proximal y distal, tratar de obtener una velocidad del bypass de 60 grados y si las mismas son menores a 45 centímetros de segundo, la posibilidad de que ese bypass tenga riesgo de oclusión en los próximos años es bastante alta, mientras que si mide más de 45, el riesgo de oclusión es bastante bajo. Entonces, esa es la única iniciativa. Acá tienen otro ejemplo, solo para enfatizar que ya sea una estenosis en un paciente claudicante o en un paciente con un bypass, también claudicante, siempre el flujo buscado en la arteria poplitea, en este caso, o en el distal del bypass, al mostrar velocidades bajas, menores a 45 sobre segundo, que es lo que estoy tratando de mostrarles acá con los dibujitos, nos obliga a ir hacia atrás, hacia proximal, a encontrar el sitio de la estenosis, como es en este caso, y obviamente con la misma ya diagnosticada se vuelve sumamente fácil. ¿Qué sugiero buscar? La velocidad pico sistólica distal o nivel medial del bypass y el tiempo al pico de la misma que tiene que ser mayor a 100 milisegundos. Vean que en estos casos siempre es elevado. Más bypass, fíjense aquí que las velocidades pueden llegar a ser tan bajas que ya yo creo que muchos tendrían muchas ganas de informar que aquí ya hay trombosis, pero lo cierto es que hay flujo en movimiento, lo que sucede es que este flujo de movimiento es sumamente ectásico y de acá a la trombosis no hay nada, es decir, el camino es muy corto, a eso me refiero a la hora de buscar, pero como también esas velocidades muy bajas, menores a 45, nos están diciendo han bajado porque a nivel proximal hay una estenosis, es decir, recorrer el bypass y buscar el sitio del desfiladero para encontrar las velocidades altas. Ante la pregunta de cómo se evalúa los tratamientos post-estenosis carotidias, ya sea mediante la técnica de endarterectomía o angioplastía,
Bueno, acá tenemos la respuesta actual. Las estenosis mayores al 50% tienen más de 2,2 de ratio, las de más del 70 más de 3,3. Y como verán, al lado de la derecha, los stents tienen criterios diferentes. Esto ha sido correlacionado contra angiotomografía y angiografía digital. Y como pueden ver, para el diagnóstico de estenosis mayor del 80 en un bypass, por ejemplo, se necesitan velocidades totalmente diferentes de las que usamos para placas. En síntesis, el encontrar una estenosis nos obliga a rememorar que tenemos criterios diferentes de los que usamos para placas para el diagnóstico de los tratamientos, ya sea endarterectomía o bypass. Para el caso, para el caso de los bypass, ya entrando en piernas, en miembros inferiores, enfatizar estos puntos que los mismos para estenosis mayores al 70%, el índice aquí es bastante más bajo, fijen la atención que es de 3,5 y la velocidad pico sistólica es de 300 centímetros sobre segundos. Mientras que para una estenosis de un bypass mayor al 50%, pero menor al 70%, con una velocidad de más de 1,80 en algún nivel y un índice preestenosis versus estenosis mayor a 2,5, ya tenemos una estenosis mayor al 50%. Vamos a ahora tratar de responder algunas de las preguntas, mientras ahí le vamos a pedir a Meli o a Alex que nos reproduzcan las mismas. Eh, Mientras tanto, nos queda un lindo tiempo para compartir. Vamos ahí a contarles que vamos a estar iniciando el 24 de noviembre este curso que para nosotros es magnífico. Lo hacemos en un auditorio de lujo de Tecnoimagen, con 4 equipos, 4 docentes, con pacientes con patologías y con un cupo sumamente bajo, es decir, un docente entrenando entre 4 y 5 personas, colegas, durante todo el día. Hay muchos territorios para evaluar, es decir, está el territorio carotídeo, el territorio arterial de miembros inferiores, el territorio abdominal y el territorio venoso, que le hemos decidido agregar este año ya en forma de módulo completo. Años anteriores lo habíamos hecho en tipo bonus, o sea, un agregado que lo poníamos para que todos lo pudieran tomar, pero con el ABC. Este año ya lo enseñamos con mapeo completo. Así es que están todos invitados. Recuerden que los cupos son sumamente pequeños y realmente despierta mucho, mucho interés. Así que, bueno, vamos a quedar abiertos. Y por último, le pido a Alex que vuelva a compartir el link previo, el link para quienes no pudieron anotarse en nuestras preinscripciones y sorteos de becas y cursos anuales. Así que bueno, nos dirigimos a tratar de contestar ya las preguntas. Vamos ahí, ya va a aparecer mi cámara y vamos a tratar de ver algunas de las preguntas. Le pido a Meli o a Alex que me las hagan llegar como crean conveniente. Bien. Buenas noches. Si quiere les puedo ir leyendo las preguntas. Magnífico. Muchas gracias, Meli. Vamos Víctor entonces Rivera con las mismas. nos Ahí preguntaba, salimos. Ajá. Sí, sí, ¿se sí. escucha bien? Víctor Rivera preguntaba si es necesario medir además de la altura, la longitud de la placa. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esa pregunta. Yo voy a ser muy, muy enfático con la respuesta, fundamentado en lo que hasta ahora tenemos de bibliografía y en una visión por ahí de experiencia que puede tener mucho error por el sesgo de ser solo una experiencia. La altura de la placa es sugerido medirla siempre para tratar de diferenciar primero entre lo que es placa y no es placa.
Luego, también medirla para diferenciar si la placa es prominente para las que tienen más de 2,5 y menos de 2,5 milímetros de altura. Ese punto lo podemos dejar firme. Respecto de la extensión de la misma, es decir, en centímetros, hay al momento una gran divergencia en cuanto a la utilidad del mismo respecto de si lo medimos bien, si podemos usarlo para seguimiento, y acá es donde quisiera ser enfático. Hay bibliografía que sugiere medir el área de placas, y el área de placas o el volumen de la placa ha demostrado tener utilidad para lo que es cuantía de cantidad de placa en un paciente. Es decir, cuanto más área de placa tenés, ya sea en el territorio carotido izquierdo, derecho, femoral izquierdo, derecho, la sumatoria total de todo, más riesgo tiene el paciente. El punto sobre el cual creo que la mayoría de los expertos está de acuerdo es que aún con algunos errores o limitaciones que podemos tener a la hora de medirlo en las vistas longitudinales, posiblemente como primera cuantía para evaluar el riesgo cardiovascular es muy útil. A donde también estamos de acuerdo es donde seguramente no es útil, y es en el punto del seguimiento del paciente. Es decir, si tratamos de replicar incluso la misma persona con el mismo equipo y obviamente al mismo paciente, no vamos a medir igual. Y ahí, en esa divergencia es donde la mayoría de la comunidad médica está de acuerdo que no tiene utilidad. Así es que esa pregunta, ojalá, creo que me he extendido un poquito, pero me pareció tan buena que me dio el pie para hablar también de la visión actual de área. Ahí hay algunas preguntas muy, pero muy buenas, las voy a continuar leyendo y respondiendo. Respecto a si los informes caracterizamos las placas e informamos si ponemos tipo 1 o 2, o las ponemos o las describimos, si son fibrolipídicas o si las describimos por la ecogenicidad, hipo, iso, bueno, y le agradezco a Andrés esa pregunta. En los informes, los cuerpos de informes tienen dos núcleos, desde mi modo de ver. El núcleo que tiene que ver con la descripción ecográfica y el núcleo que tiene que ver con la correlación ecográfica. Entonces, para ser claro y simple, en la primera línea describimos las características ecográficas de la placa, es decir, la localización y si la misma es isoecoica o hipoecoica. Luego, la correlación a qué correspondería la placa, y en este caso, por ejemplo, ya ponemos que la placa correspondería a una placa fibrolipídica, y al lado, si es posible, la tipificación de la misma, tipo 1, 2, aclarando que son las placas de vulnerabilidad o las no vulnerables para las 3, 4, 5. Pero también acá me permito manifestar esto. Está bueno poner de dónde proviene la tipificación que estoy poniendo. Es decir, lamentablemente al día de hoy, aunque están casi todas las guías parecidas, algunas difieren de la forma de clasificarlo. Entonces, en muchos casos ponemos placa tipo 1 acuerdo a la guía de la Sociedad Argentina de Cardiología, por ejemplo, para que quien recibe sepa que va y mira ahí de qué estamos hablando. Hay una pregunta que también está muy bien hecha por Andrés, que tiene que ver con si la placa mide más de 2,4 milímetros y a la vez la misma tiene predominio de core lipídico, es decir, todo lo que es negro, es decir, baja ecogenicidad, ¿cómo se debería informar? Y la respuesta, ahí prácticamente la ha puesto, y la respuesta es sí, de signos ecográficos sugestivos de vulnerabilidad de la placa. Así que, excelente. La aorta, ¿dónde se mide? Esa es una gran pregunta. Nosotros habíamos explicado que la arteria mesentérica es un referente anatómico para considerar que sale a la misma altura renal derecha. Distal a la misma hasta llegar a las ilíacas, al menos 2 a 3 mediciones, considerando si son 2 o 3, proximal, medio y distal, o simplemente proximal y medio, por ejemplo.
y después o una medición por arriba de la mesentérica, entiéndase suprarrenal, al menos una. Y las ilíacas primitivas, al menos en los primeros 5 centímetros en las proximales. Después hay unas buenas preguntas respecto de los kinking para valorar grado de obstrucción. Acá entiendo que la referencia tiene que ver posiblemente al kinking, que son los enrollamientos, las acodaduras de las arterias, que en muchos casos generan un efecto del ecodoppler con aceleración del flujo eh, por defectos angulares, hay que explicarlo muy bien a esto, pero sin estenosis, es decir, no presentan estenosis. Cuando un kinking, es decir, la arteria enrollada, acodada, tiene presencia de placas y la placa dentro del kinking genera una estenosis, ya es otra visión. Es decir, mi sugerencia como primer punto para hablar de enrollamiento de arteria de kinking es medirla a nivel distal. A nivel distal, al kinking, yo me puedo encontrar con dos escenarios, con un tiempo al pico prolongado, o sea, más de 100 milisegundos o menor a 100. Si el mismo es menor a 100, inmediatamente reinterpreto que cualquier velocidad alta tiene el mismo equivalente que lo que nos pasa con las arterias renales y sus flexosidades, que ha sido sencillamente elevado por defectos de angulación Doppler, por más que lo intentemos, a veces nos pasa, y simplemente espero que haya sido la respuesta que esperaba Ricardo, y si no, le dejo abierto todos los canales para que la rehaga. Las preguntas que siguen, algunas ya han sido contestadas. Sí, ahí estoy viendo de aorta abdominal, de ilíacas. Acá hay una linda pregunta porque nos permite enfocarnos en algunos puntos que la hace Elena. Gracias por la pregunta, Elena. El estudio ilíaco femoral, ¿es necesario valorar los flujos distales infrapatelares? Bien, mi recomendación es sí, pero yo creo que va a haber escenarios ligeramente diferentes muy pronto. Es decir, cuando el estudio está focalizado para simplemente escanear placas, es probable que unas buenas vistas transversas ilíaco-femorales para esos casos sea suficiente. De todos modos, alguno podría considerar que recibe el estudio que el estudio le falta ecodoppler. Entonces, en esos casos yo sí sugiero medir los flujos distales, pero teniendo en cuenta que si son pesquisas de placa, yo podría considerar que las cosas en algún momento van a focalizarse solo en los cortes bidimensionales o 3D. Aquí hay una linda pregunta donde Eduardo nos dice qué hacemos con la medición del flujo oftálmico. La sugerencia del traductor de seteo, así que en el mismo tenemos que recordar que tenemos que ajustar la potencia del transductor, es decir, tiene que estar a menos 0.5, es decir, tenemos que aprender a dónde está lo que es potencia del transductor. Y otro punto es el seteo del mismo, podemos dejar el mismo de carótida o bajar un poquito el PRF. Personalmente me siento muy cómodo con un PRF que oscile los 12 a 20 de velocidad, centímetros sobre segundos. Y la verdad es que Eduardo, cualquier transductor realmente se lleva bien, es decir, los lineales se ve muy bien, si hay que usar el cardiológico también se lleva bien, y un convexo alguna vez he apoyado y se ve perfecto. Ahí vamos a ver, estoy leyendo otra pregunta más que vamos a tratar de contestar. Esta es una gran pregunta, la hace Gustavo, que te agradezco. Gustavo nos pregunta qué hay cuando hay aumento de la resistencia de una sola de las arterias vertebrales. Y la verdad es que la respuesta voy a ser muy claro y enfático.
Simplemente la resistencia de la arteria vertebral está a veces dada en forma unilateral por una diástole menor, es decir, la arteria tiene diástole más pequeñita. Y en esos casos, la sugerencia es ir a explorar a nivel distal a la misma para tratar de conocer inclusive a nivel del tronco basilar si pudiera existir lesiones estenóticas, es decir, hay que complementarlo con el Doppler transcraniano. Esa sería la idea de lo que deberíamos intentar hacer. Después hay Ángeles, gracias por tu pregunta. Respecto a si informar placa prominente o no, la respuesta es sí. Si me da más de 2.5, sí. Después hay una gran pregunta que le hace Claudia respecto de si deberíamos medir la luz permeable en caso de los aneurismas con trombo. La verdad es que esta es una pregunta que yo se la transmito, se la he transmitido a muchos expertos vasculares en terapéuticas, y la verdad es que la respuesta que he obtenido siempre es más, la bibliografía también nos avala, es decir, no nos suma, es decir, no, yo personalmente hoy en día no se lo mido, no le mido el tamaño del lumen, pero nos sentimos tentados. En los casos de ectasia de bypass, del Doppler y el audio espectral, si es correcta, sí, ahí creo entender la pregunta, simplemente explicar que si el ángulo es correcto y tengo velocidades menores a 45, las enfatizamos para un bypass como ectasia, es decir, velocidades bajas, eso es correcto. Respecto de cuando las categorías, hay otra pregunta muy buena hecha por Marcelo que dice las estenosis carotidas cuando los parámetros caen, diferentes al rango de estenosis, ¿cómo evaluar la estenosis? Creo entender la misma de esta manera. En un paciente que tiene, por ejemplo, una estenosis de la válvula aórtica severa o crítica, la velocidad de todos los flujos distales a la misma, hasta en las arterias radiales, de los miembros, de donde sea, son bajas. Entonces, nuestro paciente no va a encajar en ningún algoritmo. También cuando hay aneurismas proximales a la estenosis, no va a encajar, o una insuficiencia cardíaca con muy baja presión de eyección. En estos casos, la forma de acercarnos a la verdad, que es una frase que me gusta mucho para estos casos enunciar, es medir el índice. Es decir, si el índice nos sale correlativo a los porcentuales de estenosis de las tablas habituales, tanto para carótidas como femorales, es el dato en el cual yo debo creer y enunciar en mi informe para correlacionarlo con el nivel de estenosis cuando ninguna velocidad me cierra. Eso creo que sería lo que hacemos o lo que hace la mayor parte de la comunidad. Hay una pregunta de un tema que no tocamos, que la hace Diego, respecto de cómo evaluamos las estenosis en las fístulas arteriovenosas. Lo único que voy a contestar es que las evaluamos a través de la velocidad pico sistólica y que también usamos algún algoritmo en el cual la preestenosis y la estenosis dan valores mayores de 3 para entender que las estenosis son severas. Pero bueno, gracias de todos modos por haberla hecho. Hay preguntas respecto a las arterias distales, cómo se interpreta la diferencia entre un flujo monofásico que tarda más de 100 milisegundos en llegar al pico sistólico y tiene baja velocidad, respecto de uno monofásico con tiempo de aceleración y velocidad normal sistólica. Lo cierto es que el flujo tardus y parvus siempre nos habla de estenosis proximales, nos guste o no nos guste. Yo lo digo de esta manera porque, por ejemplo, si nuestro paciente no tiene ninguna estenosis de las arterias de los miembros inferiores, pero tiene una coartación de aorta, recuerden que la coartación es una estrechez a nivel de la aorta descendente. En el caso de nuestro paciente tiene
esa que en definitiva es una estenosis de la aorta o de la válvula aórtica, si quieren también crítica, y eso genera retardo de tiempo al pico sistólico, y el ecodoppler ve lo que ve, es decir, ve la realidad. El retardo de tiempo al pico implica una estenosis proximal. En los casos de que la velocidad pueda ser baja o normal, pero el tiempo de aceleración es el adecuado, simplemente entender que no estamos frente a una estenosis, es decir, tendremos que analizar qué tipo de estenosis tiene. Y ahí Carlos nos hizo también una buena pregunta, dice, ¿se debe valorar la respuesta al tratamiento de hipolipemiante luego del estudio basal que buscamos, regresión de placas, calcificación y a qué tiempo de intervención? Bueno, eso es una muy, muy buena pregunta. Aquí yo creo que la mayoría de la comunidad médica, me refiero a universal, es un concepto creo universal, no tiene la opción a través de los métodos de ultrasonido de ver el éxito del tratamiento. Quiero decir con esto que no tenemos la opción de ver la regresión de placa, al menos no somos confiables. Yo quiero ser claro en eso. Es decir, si yo veo que la placa está más chica, creo que no soy confiable. Si la veo más grande, no soy confiable. Quiero decir con eso que el método carece de posibilidad de permitirnos ver este ítems que tiene que ver con respecto al tratamiento. Sí creo que nos puede servir a más de 2 a 4 años para ver si tiene más placa. Es decir, tenía solamente una placa en la carótida común, ahora tiene otra placa en la arteria femoral que no la tenía. Bueno, yo creo que ahí no tenemos dudas que el tratamiento no está siendo efectivo. Ahora, la placa está la misma y punto. Bueno, ahí quedan diversos escenarios donde yo creo que el que menos posiblemente valoraría el que tenga que ver con algo que tenga que ver con tamaño de la placa o cuantía de la misma. Es decir, yo creo que ahí la comunidad es muy enfática y no es confiable el método para seguirlo. Después hay otra muy linda pregunta, estamos con tiempo, sí. ¿Cómo se jerarquizan los resultados si hay una discordancia entre el grado de la estenosis por velocidad o por el índice u otro valor? Bueno, acá usamos la regla de cuanto más, digamos, cuanto más ítems están de un lado de estenosis, ejemplo, si la velocidad pico sistólica, la velocidad y el índice concuerdan para decirnos que la estenosis es mayor al 70% y la velocidad diastólica no, confiar en la sumatoria de los datos más fuertes. Pero voy a enfatizar que el índice posiblemente es el de más peso, y les voy a agregar uno más, que es el cuarto, que tiene que ver con la velocidad sistólica distal. Creo que con eso tenemos un punto importante. Guillermo hace otra buena pregunta, nos pregunta en cuanto al trabajo cotidiano, si utilizamos la modalidad de AngioPower. La respuesta es pocas veces, es decir, creo que si aplicado a los temas que acabamos de ver cuando lo uso, yo creo que en las estenosis de las arterias, cuando son estenosis filiformes, lo activo. Cuando hay una oclusión total y quiero ver un flujo muy en desfiladero pequeño, ahí también lo activo. Y fuera de eso, para las estenosis no más, y en los aneurismas casi nunca. Y después hay preguntas respecto a si se describe cuando afecta la circunferencia de un vaso. La verdad es que no, pero ha habido bibliografía que sugería hacerlo. Lo que pasa es que como no ha demostrado ser confiable el método, en muchos casos se ha abandonado las mediciones de circunferencia para lo que tendría que ver estenosis. Y hay preguntas respecto de cómo informamos cuando hay una velocidad de la carótida interna de una velocidad pico sistólica mayor a 125 centímetros de segundo y no hay placas. Yo quiero ser enfático en esto, Fausto, y agradecerte la pregunta porque es algo bastante frecuente en personas jóvenes que se está haciendo prevención, muy deportistas, prácticamente sin grasa corporal,
encontramos por algún fenómeno de hiperdinamia o lo que fuera, velocidades más altas que las promedio. Si ese es el caso, no se informa. Si es el caso de una persona muy joven, pero muy joven, tampoco se informa si no hay placas. En casos que no considere que tenga el mejor ángulo, yo creo que tampoco ahí haría caso de las velocidades. Así que creo que es una linda pregunta porque es bastante frecuente. Ahí justo se me escaparon las preguntas, ahí las vuelvo a poner. Ahí va, ahí volvemos, ahí está. En segmentos arteriales, a ver, aquí, ahí. ¿Qué tips podríamos brindar para evaluar la arteria carótida interna en pacientes con el cuello corto? Es decir, sí, que es difícil verlas en longitudinal. Muchas gracias, Marilo. La verdad es que es una buena pregunta. Acá me sirve para este consejo. La verdad es que yo te sugiero, y me sugiero a todos, en primera instancia cambiar el transductor. O sea, pasarse a un transductor convex. El transductor convex, posicionado en la base del cuello, despliega una buena parte y da la profundidad necesaria que a veces necesitan los cuellos cortos, como lo describe usted, para poder ver elongada la arteria carótida interna y problemas resueltos. Si no tiene un transductor convex, el transductor cardio, pero seteado vascular, es decir, lo pasa un seteo vascular y resuelve el problema, y le agradezco porque es un buen consejo que me permite darle. Las estenosis en las carótidas común, Marcelo, se miden igual que la carótida interna por el momento, es decir, no hay estándares diferentes. Y después hay preguntas respecto a los flujos monofásicos en las arterias tibiales. La realidad es que aquí va un buen consejo. En primera instancia, los flujos monofásicos en las tibiales, es decir, una sola espiga, generalmente hay dos sugerencias. Una, hacer los ajustes técnicos, es decir, aumentar los rangos de velocidad y las escalas para que se proyecten ondas pequeñas que muchas veces no se están mostrando. La otra es pedirle al paciente que mueva los dedos del pie, que habitualmente eso cambia las propiedades de la vasculatura distal y aparece el flujo bifásico trifásico, es decir, las otras espiguitas. Y creo que eso es en promedio lo que sugeriría para el caso de la pregunta. Y Patricia nos pregunta, en placa carótida, el área de placa aislado sin la sumatoria total, si no tiene mucha incidencia en el riesgo cardiovascular. Hay estudios que han demostrado que el área, por ejemplo, de un solo lado carotidio mayor a 0,16 centímetros cuadrados, tiene impacto por sí mismo, es decir, ya tiene impacto. Si yo le sumo el contralateral, obviamente la sumatoria también tiene escalas para graduar la estenosis, pero la respuesta es sí, se puede, y lo único que enfatizo es que si uno pudiera evaluar más de un territorio, es decir, femorocarotidio, creo que tendríamos la sumatoria de todos los territorios, ya sea por presencia de placa o por área o altura o lo que sea, creo que es mejor. Aquí hay preguntas respecto, es una linda pregunta de Mario, si respecto a la espesor íntima media se correlaciona con mayor riesgo de evento de stroke. Al momento no hay contradicciones para decir que no. Es decir, aquí el foco lo pusimos sobre lo que sería el riesgo cardiovascular, específicamente la correlación de GMI a la enfermedad coronaria, a la muerte súbita, infarto, etcétera, etcétera. Pero respecto del stroke, ha habido muchísimos estudios que han demostrado que cuando más GMI hay, sobre todo en la carótida común, más riesgo cardiovascular, más riesgo de stroke hay, perdón, Mario. Lo cierto es que lo que ha comenzado a hacer tambalear el GMI también han sido las imprecisiones de las mediciones a través de los software y la incapacidad a veces de obtener un estándar para cada población. Es decir, cuando más mezclas de poblaciones hay, se hace más difícil
el cálculo promedio para establecer con cuánto alguien tiene más riesgo que otro. Mientras que cuando es placa, eso no ha pasado. Pero bueno, gracias por la pregunta, Mario. Hay una linda pregunta, Mariloy, de vuelta, si el espesor mínima media, perdón, que lo piden habitualmente sus derivadores, si se les debería aclarar que no se evalúa y si medirlo o no. Y yo le agradezco esa pregunta porque les voy a contar lo que nosotros decimos y explicamos en nuestros cursos, en los módulos estos que vamos a sortear, y ojalá bueno, que podamos tener 5 personas que los ganen y en nuestros cursos anuales también. En cada capítulo de cada territorio, al menos desplegamos 5 a 6 a 7 en algunos casos, modalidades de informes para diferentes tipos de pacientes. Y uno de esos es el que pregunta Mariloy. ¿Qué hace cuando su médico derivador le pide grosor mínimo y si lo informa o no? Y yo acá le voy a decir una respuesta que creo que va a sonar bastante personal. Yo no le niego la medición del grosor mínimo intimal a quien me deriva un estudio. Porque considero que posiblemente la utilidad que le dé esa persona, yo no puedo discutirla. Pero sí sé que probablemente, en mi caso, yo no la usaría para mí mismo, por ejemplo, no le daría valor. Con lo cual la respuesta es, la aplicación es, si usted la mide y se lo pide y lo informa, bienvenido. Pero sí recuerda que cuando el paciente tiene placa, el grosor minimal probablemente no tenga ninguna utilidad. Es decir, ahí yo creo que no hay que ni siquiera medirlo ni informarlo. Pero bueno, después muy buenas preguntas sobre las lesiones en tándem. Yo acá voy a dar un consejo muy enfático. Cuando hay placas en tándem, son placas como en forma de un vagón de tren, es decir, hay varios vagoncitos, cada una a veces genera muy poquita estenosis, pero la cuestión es que el paciente claudica. Entonces, ¿cómo informamos? Yo lo que voy a explicar es que el flujo más distal a la última placa, si tiene retardo de más de 100 milisegundos de tiempo al pico sistólico, informamos que tiene una estenosis severa generada por la sumatoria de placas en tándem. Esto se hace generalmente a nivel de la poplitea y ayuda mucho. Ahí Priscila nos pregunta si es válido realizar el índice tobillo-brazo en el Doppler de miembros inferiores y específicamente en pacientes con diabetes mellitus. La realidad es que hoy en día la evaluación del mismo para lo que es prevención cardiovascular ha caído, Priscila, pero donde no ha caído la utilización del ITB es en todo paciente que tenga estenosis severas o en aquel que se ha iniciado un tratamiento de cualquier índice para obstrucciones o estenosis en los miembros inferiores, en lo cual el índice tobillo-brazo va a permitir hacer seguimiento del paciente y el pronóstico del mismo. Hay más preguntas que tienen que ver con la altura aorta abdominal donde se mide el flujo y la velocidad para sacar el índice de renal abdominal. Entiendo que es el reno aórtico. Y la respuesta, Mario, es se mide en la porción de aorta aledaña a las arterias renales, es decir, en ese espacio yuxtarrenal de 1 centímetro a nivel de la mesentérica, a 60 grados. Pablo Blanco, un querido y admirado colega, un gran saludo, nos saluda y bueno, nos felicita. Nosotros a él por tantas publicaciones. Después hay preguntas respecto de las arterias vertebrales. Cuando evaluamos en relación a las estenosis, simplemente decirles que con velocidades más de 150 centímetros por segundo, o sea, 1,5 metros, las arterias renales, vertebrales tienen estenosis que consideramos severas, se describen así. Hay más preguntas de renales. Y respecto a endoprótesis, que haya entrado una pregunta, si las podemos seguir con Doppler para evaluar el flujo de fuga. Buena pregunta, Fabián. Bueno, aquí voy a ser enfático. Hace un tiempo hemos enviado algún artículo a una revista europea al respecto. Lo cierto es que
se trata de obtener información de lo que es métodos de coherencia. Quiero decir con esto que si el paciente se puede hacer una tomografía con contraste y en la misma se ve un leak, que es a lo que me preguntás, gracias por la pregunta, si el método de ecodoppler también lo ve y el operador y todos conociendo y habiendo visto que lo ven y lo siguen y tienen buena correlación, el ecodoppler puede ocupar un rol en el seguimiento del paciente para usar menos contraste y menos radiación. Si el método no es coherente, es decir, el Doppler no ve la fuga, yo creo que ahí, en este caso, posiblemente no tengamos utilidad. Simplemente podemos seguir otro tipo de endoprótesis, pero posiblemente al haber una endofuga, posiblemente no. Hay preguntas respecto de las charlas, si quedan grabadas o no, ahí ya le vamos a ver seguramente en el canal de Tecno. Y acá hay una linda pregunta que es para cerrar, que se la agradezco a Alberto, que es en cuanto al flujo carotídeo distal, es más importante el tiempo de aceleración o la velocidad picosistólica para certificar si una estenosis mayor al 70. En síntesis, Alberto, muchas gracias por esa pregunta. La velocidad picosistólica distal es útil. La velocidad pico, si es más de 50, menos de 50 o menos de 30, para saber si tiene una estenosis de más de 70, más de 80 o más de 90. Entonces ahí uso la velocidad pico sistólica. Y el retardo de tiempo al pico sistólico, que es de donde inicia la onda hasta donde llega el primer pico, tiene correlación para la estenosis severa, todas. No te dice del cuánto por ciento es, sino simplemente que es severa. Es decir, te divide las aguas. Así que bueno, leemos ahí muchos saludos, creo que estamos en tiempo. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Ahí vemos que Roberto Campos, un gran y querido colega que admiro mucho, nos saluda. Bueno, un gran saludo a todos, Enrique, Ángeles y a todos quienes nos han acompañado. Vamos a estar publicando en nuestras redes y a través de sus mails cuándo vamos a hacer el sorteo para que sea transparente y lo puedan ver. Y quienes van a participar van a ser solamente quienes han llenado este formulario, que a la vez nos ha pasado, les sirve para quienes deseen de preinscripción para nuestros cursos anuales y, por qué no, para obtener una beca para la inscripción de los cursos anuales 2024. Así que muchas gracias a todos, un gran saludo, para mí es un gran placer y un honor poder compartir con ustedes esto poco que a veces día a día lo aprendemos junto a ustedes. Así que muchas gracias y que estén muy bien.